un documento de 1984, recientemente desclasificado, la agencia de inteligencia norteamericana, la CIA, asume que Felipe González era la X de los GAL, de los grupos antiterroristas de liberación, y que la organización de ese grupo terrorista se hizo por impulso del entonces presidente del gobierno. Es algo que intentó investigar el juez Baltasar Garzón, al que finalmente derrotaron las fuerzas del Deep State español, de ese estado profundo. Al final, a Felipe González lo único que le queda de Marx parece que es la X. En ese informe de la CIA titulado España, terrorismo vasco y respuesta gubernamental, se dice textualmente que Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas. La CIA, siempre pragmática, entendía que aquello, claro, asustó a ETA, ya que se terminaba esa seguridad que sentían en Francia. Pero al mismo tiempo, reconoce la CIA, dinamitaba la credibilidad democrática del gobierno de Felipe González. La CIA, que recuerda cuando en 1936 el embajador alemán en España, el embajador de los nazis, escribió un informe al gobierno de Hitler diciendo que los franquistas estaban fusilando en exceso. El argumento de que se iba a asustar a ETA, además, es engañoso. Podemos entender que la rabia personal se desate, pero es inaceptable querer presentarlo como algo eficaz en la lucha antiterrorista y además que eso no te inhabilite para gobernar. Los 30 atentados, los 27 asesinatos y los más de 60 heridos de los GAL no solamente acabaron con el Estado de Derecho en España, sino que le dieron razones a ETA, que no tenía, para continuar su lucha y captar a jóvenes que entendían, gracias a esos comportamientos, que estaban en una guerra con un país que seguía siendo franquista, porque los GAL y el gobierno se saltaban el Estado de Derecho. Los GAL son lo mismo que el 23F. Muchos militantes del PSOE nunca entendieron los ataques a su partido por culpa de los GAL. Claro, entendían la guerra sucia desde la comprensible ira que alimentaba la venganza desatada por los asesinatos de sus compañeros socialistas por parte de ETA, asesinatos cobardes. Siempre les han molestado las referencias a la cal viva a los socialistas, pero la militancia tiene que entender ese capítulo negro de la historia de España y pasar página. El Batallón Vasco Español, la Alianza Apostólica Anticomunista, la llamada AAA, los que perpetraron los asesinatos de Atocha y los GAL, como un cuerpo parapolicial, son los que explican a Villarejo, son los que explican a la policía política del PP, a la podredumbre de nuestros medios de comunicación infectados de trampas y de mentiras. Explica las persecuciones de Montoro usando los aparatos del Estado a los adversarios políticos, la expulsión de la carrera judicial de Garzón o del Pillo Silva, o del ejército del coronel Fernández Inglés o del teniente Segura. Explican el informe chapucero e ilegal de los guardias civiles al mando de Pérez de los Cobos. Explican los intentos que quieren poner en marcha una fracción del Tribunal Constitucional para ver si pueden acabar con el gobierno de coalición. Explican la impunidad de la Casa Real durante tanto tiempo, o la actitud matonista de algunos empresarios cuando se les reclama que cumplan con la legalidad o que no se sitúen al margen de los derechos humanos. Felipe González acompañó a la misma puerta de la cárcel a los miembros de su gobierno condenados por la guerra sucia. El ministro del Interior, José Barrionuevo, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, a los que se les pudo demostrar su participación. Solamente se les pudo demostrar eso en el secuestro de Segundo Marey. Es verdad que aquella foto a la puerta del penal de Extremera con Felipe González repartiendo abrazos a los convictos iba un poquito más allá de aquel sé fuerte que Mariano Rajoy envió por SMS a Luis Bárcenas cuando ya estaba en la cárcel. Barrionuevo y Vera serían 3 meses después indultados sin mayores problemas. Claro, es que hay que recordar que Manuel Fraga, que era el responsable del PP en aquel momento, ya había firmado durante el franquismo fusilamiento de antifranquistas y siempre estuvo a favor de los GAL, aunque le molestaba profundamente que les hubieran pillado. Vamos, que no le molestaba que se asesinara extrajudicialmente a españoles, sino que se hiciera tan hispánicamente de manera chapucera. A la derecha española siempre les pareció impecable cómo los servicios aéreos especiales británicos ejecutaron a 3 miembros del IRA en Gibraltar en 1988 y celebraban que nadie protestara. González quería un gobierno del ala derecha del PSOE con el PP. Quizá pensaba que así iba a sentirse más seguro. No van a bastar todas las fábricas de tapices de España para tejer la alfombra que pueda tapar toda la basura de nuestra inmaculada transición. Y solo cuando hagamos un relato veraz de lo que allí pasó, los vicios de la transición dejarán de ser los vicios de la democracia. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.
La decisión de los letrados de las Cortes de establecer la inviolabilidad del rey emérito en virtud del artículo 56.3 es absolutamente descabellada. Ya tenemos dificultades para entender por qué tiene que ser inviolable un jefe del Estado respecto de un presunto delito que cometa. Es decir, que el hacerte jefe del Estado te capacita para robar, matar, violar, agredir. No tiene ningún tipo de sentido. La inviolabilidad tiene que ver con comportamientos vinculados a tu gestión, no a tus comportamientos privados. Por tanto, si un jefe del Estado en cualquier lugar del mundo comete una tropelía, pues claro que tiene que ser juzgado. En fin, que en la retórica hasta el propio rey Juan Carlos dijo que la ley era igual para todos, aunque claro, mentía. Resulta que ahora los letrados dicen que eso no solamente es válido para el tiempo en el cual era rey, sino que también después de junio de 2014 sigue siendo inviolable en virtud de su condición. Es decir, que no se sabe muy bien qué porta el rey emérito para que después de haber dejado de ser rey sigue pudiendo, librarse de que se investigue, por ejemplo, qué ha ocurrido con las comisiones más que presuntamente ilegales que ha recibido de Arabia Saudí. Es decir, que su propio hijo renuncia a ese dinero estableciendo que tiene una dudosa legalidad. En cambio, los españoles no podemos ni siquiera exigir que ese comportamiento sea juzgado. Los letrados de las Cortes, igual que han hecho esos guardias civiles que intentaron establecer lleno de falsedades un informe para intentar imputar al delegado del gobierno, igual que otro tipo de informes que lo que buscaban era simplemente tergiversar la realidad para castigar a gente condenada de antemano, igual que decisiones por parte de, el Tribunal Supremo que exonera a Pablo Casado de ese delito de haber obtenido un máster sin haberlo cursado. Es decir, son muchas decisiones que ponen en cuestión el artículo 14 de la Constitución y de que todos seamos iguales ante la ley, y debilita profundamente nuestra democracia. A todas luces, los letrados de las Cortes se han equivocado. Y seguramente es momento de que los partidos, por lo menos los democráticos, no los que se dicen a sí mismos constitucionalistas, sino los que son democráticos, hagan todo lo posible para que la verdad resplandezca. Porque si el rey emérito se va de rositas, a diferencia de lo que tiene que ocurrir con la ley, con cualquier otro ciudadano, nuestra democracia no va a tener mucha credibilidad. Pablo Echenique, ¿qué demonios ha ocurrido? Pues no lo sabemos todavía, pero la verdad es que la decisión es bastante sorprendente. Yo, en primer lugar, quiero manifestar mi respeto por el trabajo de los letrados de la Cámara. Creo que son gente que no solamente es profesional, además trabaja muchas horas, pero desde luego los argumentos que hemos recibido no se sostienen. Aquí hay que explicar dos cosas que son distintas. Por un lado, en ningún sitio de la Constitución pone que la inviolabilidad del rey se aplique a actividades privadas. Uno lee el artículo 56.3 y parece obvio que se refiere a actividades refrendadas por ministros. Es decir, parece que el 56.3 habla de que el jefe del Estado, el rey, es inviolable cuando actúa como jefe del Estado. Es decir, cuando lleva a cabo acciones refrendadas por el gobierno de España. Sin embargo, en nuestro país se ha aplicado un criterio extensivo de la inviolabilidad, extendiendo la inviolabilidad a también la actividad privada de monarca. Desde Unidas Podemos estamos absolutamente en contra de la aplicación de ese criterio, pero lamentablemente es el que se ha venido aplicando. Ahora bien, después de la aplicación, parece evidente jurídicamente que ya no se aplica el 56.3 a los actos que haya podido cometer ilícitos el rey emérito después de la abdicación. Esto lo podemos ver en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de 2014, que se lleva a cabo precisamente para acomodar la abdicación de Juan Carlos I y para hacerle aforado ante el Tribunal Supremo, por lo cual se está implícitamente diciendo que se le puede juzgar, de hecho, que se le debería juzgar en el Tribunal Supremo, y también lo hemos visto en los últimos días cuando la Fiscalía explícitamente dice que si el rey hubiera cometido ilícitos después de su abdicación, no se aplicaría el artículo 56.3. Pues bien, en esta comisión que desde Unidas Podemos presentamos con el apoyo de más de 70 diputados, con el apoyo de más de un quinto del Congreso de los Diputados, nosotros aceptamos las reglas del juego y decimos que no vamos a investigar hechos anteriores a la abdicación de Juan Carlos I. Y lo que vienen a decir los letrados es que da igual, es que como todo está conectado y los hechos ilícitos que hubiera podido cometer después de la abdicación tienen que ver con actividades que llevó a cabo durante su reinado, pues entonces la inviolabilidad parece que es eterna y parece que se extiende más allá del momento en el que abdicó. Es decir, nos vienen a decir que el rey emérito, ahora que ya no es rey, ahora que ya no es jefe del Estado, sigue siendo inviolable. Esto es lo que ha pasado, no se entiende y evidentemente nosotros vamos a explorar todas las vías para que se pueda investigar el fondo del asunto. Esto no es tolerable en una democracia moderna en el siglo XXI. Es una lógica que retrotrae a antes de las monarquías parlamentarias. Es decir, es el rey por nacimiento y por su condición sanguínea y hereditaria el que tiene una serie de cualidades al margen del resto de la ciudadanía. Ya, como bien decías, es un abuso entender que sus comportamientos personales, incluso siendo ilegales, gozan de inviolabilidad. Es como una interpretación que solamente se explica desde la medida en que nuestra transición generó una democracia débil, sospechosa de sí misma y que le llevaba de alguna manera, bueno, a blindar la figura del rey como el garante, ¿no?, del conjunto del régimen del 78. Pero que ahora, una vez que abdica, sigue gozando de esa condición, solamente se explica si le estás entregando a su persona física y, por tanto, una persona jurídica vinculada a esa persona física como rey, condiciones que no tiene ningún otro español. Y eso dificulta profundamente la comprensión y el respeto de nuestra democracia. Sin duda, yo creo que nadie lo entiende. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo español considera que la ley tiene que ser igual para todos, como aquella famosa frase de Juan Carlos I, y esta nueva decisión viene a abundar en la negación de esa frase. Vuelve a abundar en el hecho de que parece que la Casa Real pues está por encima de la ley, incluso por encima de las propias leyes que se redactaron para acomodar la abdicación de Juan Carlos I en el año 2014, poco después de que apareciera Podemos, ¿no? Cuando se hace esa ley y se ve que el rey va a dejar de ser inviolable porque va a dejar de ser rey, pues se acomoda su aforamiento en la legislación española. Bueno, pues parece que no está aforado, parece que sigue siendo inviolable, ¿no? Eso es lo que nos vienen a decir los letrados de la Cámara y desde luego ha sido una sorpresa. Nosotros no somos inocentes, sabíamos que había muchas probabilidades de que esto se parase en la mesa del Congreso de los Diputados, no nos chupamos el dedo, pero la debilidad del argumento nos ha sorprendido mucho. Y que choca con la Fiscalía, ¿no?, con la decisión de la Fiscalía. Efectivamente, desde el momento en el que la Fiscalía del Supremo está llevando a cabo pesquisas para ver si se han cometido ilegalidades, por ejemplo, blanqueo de capitales, ¿no? El blanqueo de capitales es mover dinero que ha sido obtenido de manera ilícita. Aunque la obtención del dinero de forma ilícita se hubiera producido
antes de la aplicación, el movimiento de dichos capitales podría haberse producido después de la aplicación. Y si esto fuera así, se habría cometido un delito después de la aplicación. Bueno, parece que la Fiscalía del Supremo está llevando a cabo pesquisas para investigar si hubieron tales ilícitos. Y la Fiscalía ha dicho textualmente en una nota de prensa que, de ser así, no se aplicaría el artículo 56.3 a esos delitos de presuntos blanqueos de capitales llevados a cabo después de su aplicación. Bueno, pues los letrados vienen a decir hoy lo contrario de lo que ha dicho la Fiscalía y lo contrario de lo que sugiere el hecho de que la Fiscalía del Supremo haya asumido la investigación. Desde luego, a mí la sensación que me da es que cada vez hacen falta argumentos más alambicados, más difíciles de defender y más débiles para proteger al rey emérito y para seguir poniendo sus actividades por encima de la ley. Este, desde luego, es el más débil que nos hemos encontrado en los últimos años. Qué difícil es una democracia que va contra el sentido común. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, muchas gracias y ojalá, por un lado o por otro, resplandezca el sentido común, porque ahora mismo creo que sale golpeado de esta decisión. No te quepa duda que lo seguiremos intentando. Muchas gracias y un saludo. Un saludo, Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Seguimos informando desde América Latina que, por supuesto, la información sigue muy vinculada al tema del coronavirus y cómo está actuando cada uno de los países y los problemas políticos que acarrea un mal manejo de esta pandemia. De hecho, Brasil ya despidió, el presidente Jair Bolsonaro ya despidió a 2 ministros de salud. En Bolivia tuvieron que renunciar también 2 ministros de salud y ahora se suma la renuncia del ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, cuestionado desde el primer momento que apareció la pandemia en Chile por no tomar medidas para proteger a la población. Es el mismo ex ministro de Salud que había dicho en su momento que el coronavirus era un bicho malo que se iba a convertir en un bicho bueno y que además no sabía de los graves problemas de salud que tiene una parte importante de la población que vive en condiciones de pobreza en Chile. ¿Qué pasa si este virus muta de una forma más benigna? Y en realidad lo único que produce es un resfrío común, como la mayoría de los coronavirus antiguos, porque este es un nuevo coronavirus, producen un resfrío común. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Si mencioné el caso de Brasil es porque evidentemente el caos que hay por el manejo, o podríamos decir, Juan Carlos, del desmanejo de la situación en Brasil, no solamente que llevó a la renuncia de 2 ministros de salud, sino que Brasil ya se ha convertido en el segundo país con mayor contagios del mundo y más de 40.000 muertes. País donde también se dice que los números son mucho más bajos de los que serían en la realidad. Pero lo más grave es la crisis institucional. El Tribunal Supremo de Justicia plantea investigaciones respecto del presidente y el presidente, a través de un comunicado, con su vicepresidente, que es un general, con el ministro de Defensa, que es un general, planteando que las Fuerzas Armadas están por encima del poder presidencial, diciéndole al Tribunal Supremo de Justicia: si ustedes me tocan a mí, va a haber una intervención del ejército. ¿Estás escuchando bien, Juan Carlos? Esto es así en América Latina hoy, específicamente en Brasil. Se plantea nuevamente una fuerte intervención del ejército si hay cuestionamiento del poder presidencial. En realidad, Juan Carlos, sabemos que hay otro país donde hay un poder de facto que llegó justamente a través de un golpe de Estado, que es Bolivia, y una presidenta de facto, Yanine Áñez, que se sostiene en gran medida gracias a las Fuerzas Armadas y a la represión que hubo en un primer momento en contra de las manifestaciones de quienes apoyaban a Evo Morales y estaban en contra del golpe de Estado. Y la gran pregunta: ¿cuándo habrá elecciones en Bolivia? Recordemos que en su momento
el gobierno de Yanine Áñez asumió diciendo que era un gobierno provisional de apenas 90 días y que lo único que tenía que hacer era organizar elecciones. Bueno, hay una fecha decidida por la Asamblea Nacional, en principio para el 6 de septiembre, y en principio la presidenta de facto acepta esa fecha, pero también ya la está cuestionando. Y si las elecciones se realizan el 6 de septiembre, Juan Carlos, va a ser 10 meses después de un golpe de Estado o asunción presidencial que prometía quedarse por apenas 90 días, 3 meses. Algo ha fallado con esas promesas, ¿no te parece, Juan Carlos? Do what you say. This country is supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. Por otra parte, como te venía comentando, lo que está pasando en Estados Unidos tiene mucha repercusión en América Latina, principalmente en la América Latina anglófona. Ya les comentaba que tanto Jamaica como Costa Rica habían criticado a la política de los Estados Unidos y la represión. Se sumó también la primera ministra de Barbados, negra ella, que se identifica con la protesta que hay en los Estados Unidos. Pero hay que remontarse a lo que pasa en el Caribe anglófono, también al tema de la esclavitud, porque desde el Caribe anglófono, Juan Carlos, ya en más de una oportunidad han planteado críticas muy duras al Reino Unido por haber hecho comercio de esclavos. De hecho, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, un pequeño país del Caribe anglófono, lo ha planteado en más de una oportunidad en Naciones Unidas. Ralph González, así se llama el primer ministro, va a asumir el 1 de julio al frente del CARICOM, que es la Comunidad del Caribe. Así que seguramente escucharemos más también del tema del tráfico de esclavos que llegó de África vía el Reino Unido al Caribe. ¿Y ahora qué? Millones de palabras convertidas en armas de difamación masiva, de pronto tiradas a la basura. Y donde dije el gobierno es culpable por haber autorizado el 8M, ahora ¿qué vas a decir? Victoria del Real Madrid frente al Eibar, y aquí paz y después gloria no, después seguro que buscáis otra campaña de intoxicación. Nadie va a salir a decir aquello de lo siento mucho, nos hemos equivocado, no volverá a pasar. Se acabará por fin el discurso de las derechas, tratando de personificar en la manifestación feminista todos los males de España, ignorando incluso el COVID-19. Según la jueza Carmen Rodríguez Medel, el delegado del gobierno en Madrid no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud pública entrañaban las manifestaciones autorizadas entre el 5 y el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma. Lo mismo supongo que los delegados de gobierno de todas las provincias donde hubo manifestaciones y que la jueza había olvidado. Ay, tampoco fue responsable el delegado Franco, pues ni de los partidos de fútbol o baloncesto, ni de los conciertos, ni de los congresos, ni de los cines, teatros, misas que se llenaron durante aquel fin de semana. Decenas de miles de españoles muertos por el sectarismo y por la negligencia criminal de este gobierno. Mintió cuando dijo que se podía manifestar sin riesgos el 8 de marzo. ¿Por qué ocultó las alertas de la Organización Mundial de la Salud y no tomó medidas que hubieran reducido los contagios a la mitad, según FEDEA? Santiago Abascal llegó a decir que gritar viva el 8M era gritar viva la enfermedad y la muerte. Pero qué fijación con villanas trae. Casado defendió que el gobierno podría haber cometido varios delitos. Ayuso no, por permitir que la gente usara el metro. ¿Y ahora qué? ¿Respetarán las decisiones judiciales, como dicen cuando les son favorables, o seguirán con la misma cantinela hasta el final de los tiempos como hicieron, no sé, con el 11M?
El archivo de la causa contra José Manuel Franco podría significar la caída, como en un efecto dominó, de otras muchas denuncias similares presentadas en los juzgados de Plaza de Castilla o en el Tribunal Supremo. Ay, siempre les quedará el Tribunal Constitucional. En la calle Génova están preocupadísimos. ¿Cómo acabar con el gobierno entonces? Porque claro, no tienen la lucha contra el matrimonio homosexual, ni la lucha contra ETA que les sirvió contra Zapatero. Claro, han encontrado seguramente una respuesta sencillita. Van a acabar con España si hace falta, votando con Holanda y Alemania en Europa en contra de la mutualización de la deuda. Los llamados coronabonos, no, eso no vale. Es decir, son capaces de votar contra los intereses de todos los españoles a ver si perjudican al gobierno. ¿Estos son los patriotas de la derecha española? Ya lo dijo Antonio Machado, en España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. No nos envolvemos todo el santo día con la bandera, pero creo que los únicos patriotas somos nosotros, porque los otros, los de la pulserita en la muñeca, son como Ricardo Costa, los que van a declarar a juicio por robar a España. Hasta mañana, desobedientes.